otras medidas de dispersión, que son las medidas de desviación promedio. Estas medidas lo que nos van a decir es el promedio aproximadamente de cuánto se desvía cada uno de nuestros datos con respecto a la media. Dos de las medidas de dispersión importantes en este caso sería la varianza y la desviación estándar. ¿Ok? ¿Pero qué es la varianza? La varianza es el promedio de las diferencias de cada uno de los datos menos la media al cuadrado sobre n. ¿Pero por qué al cuadrado? Los grandes estadistas determinaron cuando estaban haciendo sus análisis que cuando sumaban las diferencias de cada uno de los elementos menos la media, porque hay muchos datos que se encuentran por debajo de la media, les daban números negativos y cuando sumaban les daba un total de 0 que no podían dividir. Entonces, para eliminar ese número negativo y para evitar que les diera 0 la sumatoria de todas esas diferencias, ellos determinaron que la mejor manera es de hacerlo al cuadrado, o sea, no es nada más de borrar el cuadrado, ya no es nada más de borrar el signo negativo, ya no me sirve y puedo sacar mi promedio, sino tenía que ser un procedimiento lógico y el único procedimiento lógico que encontraron era elevar al cuadrado. ¿Ok? Ya después de que hacían esta sumatoria lo dividían entre el número de total de datos y ya nos daba un promedio, pero al cuadrado. Por eso, cuando nosotros queremos sacar la desviación estándar, es decir, el promedio de las desviaciones con respecto a la media, se le saca una raíz a la varianza. Y de esta manera ya sabemos cuánto más o menos varían los datos con respecto a la media. También los grandes estadistas hicieron varias pruebas y determinaron que de forma empírica, ellos fueron haciendo las contabilizaciones de estos datos, se dieron cuenta que el 68% de los datos se concentraban de la media hacia atrás una desviación estándar y de la media hacia adelante una desviación estándar. También dentro de esas pruebas determinaron que el 95% del total de datos que se están trabajando en cualquier investigación se encuentran a menos 2 desviaciones estándar y a más 2 desviaciones estándar. Y por último, la mayor parte de nuestros datos, es decir, casi el 100%, en este caso es el 99%, se encuentra a menos 3 desviaciones estándar y más 3 desviaciones estándar. Entonces, como ya sabemos más o menos a cuántas desviaciones estándar podemos trabajar nuestros datos con respecto a la media, pero si queremos un dato exacto de exactamente dónde se encuentra con respecto a nuestra media, el dato, lo podemos hacer en base a esta formulita que se llama resultado estándar de la población. Ese mismo dato le vamos a restar la media poblacional y lo vamos a dividir entre la desviación estándar. Es decir, que vamos a convertir ese número a las desviaciones estándar que están con respecto a la media. ¿Ok? En este caso, pues ya lo hemos visto, cuando nos den datos agrupados podemos utilizar esta formulita. Si ya están agrupados los datos, lo único que vamos a hacer es que vamos a multiplicar por la frecuencia, de ahí en fuera es lo mismo. ¿Ok? Y entonces aquí está la desviación estándar de una muestra. Cuando estemos trabajando con una muestra, no con una población, lo vamos a hacer de esta manera. Es la misma fórmula, simplemente cambian los símbolos tanto de la varianza, de la desviación estándar y de la media muestral. Y el número de datos de las observaciones de nuestra muestra le vamos a restar un valor, un 1, y ya con esto nosotros ya vamos a obtener los datos muestrales. ¿Ok? Pero también tenemos los resultados estándar de una observación de una muestra. Lo único nuevamente que vamos a variar va a ser los símbolos que se van a ocupar, pero va a seguir siendo la media, en este caso la media muestral sobre la desviación estándar muestral. ¿Ok? Bueno, pues entonces ahora vamos a pasar a resolver estos problemas. Ok, ahora vamos a resolver entonces estos problemas. El primero, Talent Ltd, una compañía en Hollywood de selección de elenco, está en proceso de elegir un grupo de extras para una película. Las edades de 20 hombres que se entrevistaron primero son
Y ahí están los datos. El director de la película quiere hombres cuyas edades se agrupen de manera cercana alrededor de los 55 años. Con sus conocimientos de estadística, el director sugiere que sería aceptable una desviación estándar de 3 años. Califica este grupo de extras. Bueno, pues entonces tenemos que sacar la desviación estándar para ver si tiene menos de 3 años, ¿ok? Entonces, le copiamos aquí, lo transponemos. Ok, luego el siguiente sería este. Lo transponemos y ya tenemos nuestros datos, los ordenamos de menor a mayor. Ok, y ahorita para seguir la formulita vemos que necesitamos sacar primero la media para restársela a cada uno de nuestros elementos, elevarlo al cuadrado, sumarlo y dividirlo entre n menos 1. N es el total de nuestros datos. Vemos aquí que son 20 datos, entonces n menos 1 es 19. Es 19, ok. Los datos ya los tenemos y ahora vamos a sacar la media. Ok, nuestra media o nuestra x barra es igual vamos a sacar el promedio de nuestros datos y nos dice que es 55.2 y dice que efectivamente necesitaban aproximadamente de 55 años, entonces estamos dentro de la media. Ahora decimos que ya tenemos la media, entonces a cada uno de nuestros elementos le vamos a restar nuestra media. Ok, más esto menos la media. Ok, el primer dato nos da negativo. Voy a poner aquí unos signos de pesos para repetir el mismo dato. Ok, y nos vamos hacia abajo, llenamos y ya tenemos todos nuestros datos. Ahora a esta diferencia les vamos a elevar al cuadrado. Ok, entonces esto es igual, potencia, es esto, coma 2. ¿Sí? Si gustan también lo pueden sacar en sus calculadoras y ya tenemos todo al cuadrado. Entonces ahora ya tenemos todo al cuadrado, nos falta sumar todos esos datos al cuadrado. Son 285.2 y lo vamos a dividir entre S al cuadrado, es decir, nuestra varianza va a ser igual a este valor entre 19 datos. Ok, entonces tenemos 15.1. Ahora simplemente le vamos a sacar, para sacar la desviación estándar, la raíz de este dato y ya tenemos que es 3.8743, ¿sí? Entonces decimos que la desviación estándar es de 3.8743. Podríamos decir que sí es aceptable entonces nuestra desviación estándar y que sí podríamos calificar esto. Ok, también otra forma de sacar la desviación estándar rápidamente sería aquí donde dice más funciones, estadísticas y donde dice desviación estándar de Vesta. Ok, aquí dice precisamente calcula la desviación estándar en función de una muestra y esta es de una población total. Vamos a utilizar la de una muestra. Ok, seleccionamos de dónde a dónde va a ser nuestra desviación estándar. Si nos fijamos ya nos aparece el resultado, le doy a aceptar y es el mismo valor que nos dio que si lo hiciéramos de forma manual.
Ok, ahora vamos con el segundo problema de este tema. Ok, en un intento de estimar la demanda potencial futura, la National Motor Company realizó un estudio en 1988 en el que preguntaba a parejas casadas cuántos automóviles debe tener la familia promedio actual. Para cada pareja promediaron las respuestas del hombre y la mujer a fin de obtener la respuesta global de la pareja. Las respuestas se colocaron en una tabla, esta es la tabla, calcule la varianza y la desviación estándar y luego dice que analicemos, dado que la distribución tiene casi forma de campana, en teoría, es decir, que es una distribución normal, es decir, simétrica, ya se los había comentado, cuántas observaciones deben caer entre 0.5 y 1.5, entre 0 y 2 y cuántas caen de hecho en esos intervalos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la formulita. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestros datos. Ok, en este caso, estos son los elementos. Pegado especial, transponer, ok, y ya tenemos entonces todos nuestros datos ya ordenados y nos dice que lo primero que tenemos que sacar es la media. ¿Cómo vamos a sacar la media? Bueno, cada uno de los valores de nuestros elementos lo multiplicamos por nuestra frecuencia y vamos a tener la sumatoria total de los datos, ok, entonces es n por la frecuencia, ok, entonces es este por este 0, ok, lo sumamos y tenemos que son en total 52 datos, entonces nuestra media poblacional sería 53 entre 52. Entre 52. Ok. Listo y amarillo. Ok. Okay. Ya tenemos entonces nuestra media. Ahora dice que si ya tenemos nuestra media, cada uno de estos elementos le tenemos que restar la media. Entonces nos vamos a este elemento menos la media. Voy a poner signos de pesito para que se copie esa fórmula como valor absoluto. Ok, entonces ese es nuestro primer valor de diferencia. Ahí están todos nuestros valores, entonces sería x menos la media. Ok, después dice que tenemos que elevarlo al cuadrado. Este valor lo tenemos que elevar al cuadrado. Ok, entonces le pongo potencia al cuadrado y así sucesivamente cada uno de los valores que tenemos. Después de que realizamos eso, dice que lo tenemos que multiplicar por la frecuencia. Ok, este dato lo tenemos que multiplicar por la frecuencia. Ok, entonces es este valor por la frecuencia. Ok, y luego dice que lo tenemos que sumar. Entonces lo sumo.
14, 14. Ah, este valor no va. Me equivoqué. Y entonces ya tenemos nuestra sumatoria de estos datos. ¿Ok? Y entonces tenemos que la varianza va a ser igual a esto entre el total de datos, que en este caso dijimos que era 52. Entonces es más 15 entre 15 entre 52. ¿Ok? Y ya tenemos entonces nuestra varianza. Pero aparte dice que tenemos que sacarle, para que nosotros tengamos nuestra desviación estándar, dice que tenemos que sacarle la raíz. Entonces, para sacar nuestra desviación estándar, nuestra verdadera desviación estándar, entonces sería sacarle raíz a este valor, ¿ok? Y ya tenemos nuestra desviación estándar, ¿ok? Ya tenemos la varianza, la desviación, dado que la distribución tiene casi forma de campana, en teoría, ¿cuántas observaciones deben caer? Entre 0.5 y 1.5, es decir, de aquí a aquí. Estamos hablando de que más o menos, estamos hablando del 68% de nuestros datos. Acuérdense de que les estaba hablando de la regla empírica. Dice que el 68% de nuestros datos se encuentran exactamente en medio. Entonces, ese 68%, vamos a decir que es 0.68 por 52. Entonces decimos que son deben de caer 35.36, aunque de hecho si nosotros sumamos esto nos va a dar un total de 44 datos. Y si es entre 0 y 2, que es este valor y este valor, es casi la totalidad, o sea, es el 95% de nuestros datos. El 99% de nuestros datos dice que se encuentran en aproximadamente 3 desviaciones estándar. Entonces estamos diciendo que es 0.99, perdón, sería 95%. Por 52 y nos da 49, lo que en realidad nos da de 0 a 2 50. ¿Ok? Y es así como concluimos entonces los dos problemas de este tema. Cualquier duda estoy a sus órdenes. Posteriormente les enviaré el último tema de estadística inferencial.